Bienvenidos a Encuentros Literarios Catálogo, un espacio de su librero, promoción y venta de literatura del Caribe colombiano. Y soy Gustavo Arrieta López. Una dinámica que busca mostrar la literatura de este gran Caribe, del Magdalena, de la Guajira, del Atlántico, de, por supuesto, de Córdoba y de Sucre, sin olvidar nuestro San Andrés y Providencia. Hoy un invitado muy especial, con una obra también muy especial que merece ser conocida por el gran público lector y el gran público amante de las letras de este Caribe y, por qué no, también de la nación y del mundo entero. Limedis Castillo Mendoza nació en Riohacha, departamento de La Guajira, coautor de los libros Los hijos del pez, 12 errancias por una Guajira luminosa y Palabra y residencia, literatura en Riohacha. Ha sido galardonado con el Premio Departamental de Cuento del Fondo Mixto de la Cultura y de las Artes de La Guajira en el año 2007, con el libro Siete Formas del Otro. Precisamente lo he tenido acá, lo hemos leído en muchas ocasiones y hemos disfrutado de su narrativa. También fue merecedor del Premio Departamental de Ensayo con La Poesía Guajira, un canto patriótico. Publicó el libro de cuentos Dunaria y el Fuego en el año 2014 y el libro de poemas Plegaria de Ulises en el 2015. Así también el libro de cuentos Ritual de Arena y Viento en el año 2020. Recientemente, el año pasado, publicó el libro de cuentos Dunaria. Ejerce una significativa labor como animador, promotor y mediador de lectura en la Biblioteca Departamental de La Guajira y en la Biblioteca del Banco de la República, a través de su dinámica Kamishibai o teatro de papel. Corríjame, maestro, si Sí, leí mal el nombre. muy Kamishibai. Kamishibai, teatro de papel. Te hemos visto muy activo en redes Me sociales con encanta esta. participar de este evento, muy contento. Bueno, cuéntanos tu libro Dunaria. Fue publicado el año pasado, lo hemos tenido, lo hemos compartido en la Feria del Libro de Bogotá. Lo has llevado a otras actividades, a otros espacios. ¿Por qué publicas Dunaria? ¿Qué buscas con esta serie de cuentos? ¿Y por qué es necesario leerlo? ¿Y dónde podemos adquirir, cómo podemos acceder a esta publicación? Claro, Gustavo. Dunaria es el producto del trabajo literario de Limedis Castillo Mendoza. Aquí en La Guajira hemos venido fortaleciendo los procesos de lectura, escritura, oralidad, pero también la producción literaria de lo que se está haciendo en el Caribe. Dunaria es el producto del trabajo que hemos venido haciendo desde el 2007, cuando publicamos este libro, Siete Formas del Otro. En este libro hay una compilación de cuentos que he venido trabajando a través de una ciudad que se llama Dunaria, la ciudad de las dunas y el desierto, que podría ser Riohacha, pero no lo es. Es una invención de una ciudad posible donde todo ocurre en esa ciudad. También habíamos caminado con ese libro, con este libro, pues, Dunaria y el Fuego, donde ya la ciudad se hace más visible, donde los personajes están allí y comienza a vivir sus posibles historias. Hay una casona antigua donde suceden muchas cosas en esa casa. Muchos de los personajes viven en ese inquilinato, que es una casa del siglo XVIII prácticamente, hecha de madera, construida por italianos. Y vamos reconstruyendo la ciudad finalmente con ese libro que se llama Ritual de Arena y Viento. Con Ritual de Arena y Viento, entonces se constituye la ciudad, esa ciudad posible, esos personajes que están allí, que transversalmente van caminando y se van transformando. Todo eso es producto de este libro, donde ya quiero mostrar verdaderamente la ciudad de Dunaria. Allí he venido trabajando una suerte de cuentos en los cuales los personajes que aparecen allí son guajiros o pertenecen a la Guajira, o está la guajiridad transversal en todos los momentos, el pueblo guayú,
la manera de ser del guajiro está allí inmersa, inclusive hasta la alimentación. Si nosotros comenzamos a leer parte de la comida criolla, está inmersa en esos cuentos, la música, las maneras de ser, las formas, el locus de la vida del guajiro que está allí. Un guajiro que vive en una ciudad que se llama la ciudad de las dunas. Voy a hacer una pausa, un paréntesis ahí, porque es inevitable inmediatamente hacer referencia a otras dos grandes ciudades de la literatura que son Comala y Macondo. Me parece un hipertexto o una hiperidea, ¿sí? Que es digna de imitar, porque bueno, mostramos así que el ideal de construcción de una sociedad está latente y como tú bien lo dices, puede ser Riohacha, pero también puede ser Uribia, también puede ser Maicao, también puede ser Santa Marta, y que el lector se va a sentir apropiado de ese espacio y va a ser parte de la construcción. Tus tres libros conectan las ideas, los tres libros Sí, conectan la claro. misma No ciudad de Lunaria, solamente, fantástico. claro que sí, Tavo. No solamente conectan las ideas, sino que conectan los personajes. Desde el primer libro, en el 2007, que aparece en este libro de cuentos, hay personajes que están allí, pero que ellos traspasan el espacio-tiempo y aparecen en el otro libro de cuentos con una posible historia, otra hazaña, otra vivencia. Y entonces los personajes se van entretejiendo, se van entrelazando, de tal manera que mi propuesta es crear un universo propio con esos personajes, de tal manera que cuando tú lees un cuento mío va a ser transversal algún personaje de los que está allí. Por ejemplo, hay un personaje que es el padre Vicenzo, es un padre italiano que hace muchas cosas en el desierto. Está el padre Marcelo Graciosi, que en verdad fue un personaje real que vivió acá y trabajó por los indígenas guayú. Aparece un antropólogo, muchos antropólogos llegaron a La Guajira a experimentar etnografías y trabajo. Entonces, muchas de las cosas de las crónicas que se ha vivido aquí en La Guajira es cimentada también en la literatura. Que quede a la posteridad ese trabajo. Una pregunta obligada y que seguramente ya te han hecho. Bueno, voy a partir de la base de cuántos cuentos constituyen Lunaria y la pregunta es, ¿por qué no una novela? Si están interrelacionados los personajes, los espacios geográficos, humanos, ¿por qué no darle el formato de novela? Tavo, yo no sé, yo creo que soy como un Borges en el cuento. No soy Borges. Borges es Borges, Limedes es Limedes, pero me Claro. limito al cuento. Me cuesta, tal vez me cuesta, soy de respiración corta. No tengo el aliento como para una novela y pienso que mi literatura será la narrativa. Me gusta la poesía, también escribo poemas, pero no tengo el aliento como para dedicarme a escribir una novela. Y bueno, y se han escrito tantas novelas malas que yo no quisiera publicar una novela mala. Preferiría mejor escribir un cuento, bueno, un cuento de 5 cuartillas, de 7 cuartillas, es como buscar el oro entre las piedras. Y en las novelas a veces la gente publica novelas y entonces es una novela que nadie va a leer, pero es más fácil que la gente me pueda leer un cuento. O un libro de cuentos de 70 cuartillas es más fácil de leer. Escoger Que no uno, quiere el que se decir salve. que no quiere decir que un cuento, la escritura, la elaboración de un cuento nos quite el aliento también. Ah, no. Sí, pero el cuento, la ventaja que tiene el cuento es que uno va armando la historia y la va construyendo y uno no se desgasta tanto. La novela, la gente tiene que buscar ciertos artilugios, ciertas trampas para poder atrapar al lector frente al mismo ejercicio de la lectura. El cuento es un knockout, decía Cortázar, es un Sí, solo Cortázar. golpe fuerte que uno da y listo. Y si la gente lo leyó, es más, yo me he encontrado con personas que me han dicho, oye, me leí un cuento tuyo que se llama Delirio, ¿por qué pasó esa historia? ¿Qué tal? La gente queda atrapado, al menos en un cuento. Esa es la gran ventaja que uno tiene como cuentista.
¿Cuál ha recibido mayor crítica? ¿Cuál ha recibido mayores aplausos? Que tú digas, bueno, este es el cuento con el cual todo lector debería empezar. Y haznos una sinopsis invitando a manera de abrebocas, a manera de aperitivo, a que la persona desde ya quiera, al final, bueno, al final nos vas a decir tus datos, si te pueden contactar por Facebook, cómo pueden acceder a Dunaria. Bueno, la verdad que el cuento que a mí más me gusta, uno de los cuentos, pues que me encantan mucho, Claro, pero claro. yo tengo un cuento que poderosamente la atención me llama. Ese cuento se llama Una puerta en el desierto. Y ese cuento es un diario prácticamente, y es un cuento que narra, no voy a hacer spoiler del cuento, pero el cuento narra la experiencia de un antropólogo que va a indagar sobre las deidades primigenias del pueblo aguayú y encuentra una chamá, que es una deidad antropófaga que come carne humana. Encerrada Y en una ranchería. un sacerdote, al sacerdote le entregan el diario, y ese diario es donde está relatada la experiencia del antropólogo con esa deidad primigenia. Entonces el sacerdote, que en este caso es el padre Marcelo, va a buscar por el desierto a ese antropólogo que se ha extraviado, que está perdido en medio de las dunas, en medio de las casas abandonada de todo el desierto. Ahí está la historia. Al final, pues un final sorprendente que crea más. Y me han dicho, este tipo de cuento es como un cuento de terror. A la gente le ha fascinado el cuento porque no estaba buscando la intención que fuera cuento de terror, aunque me encanta la literatura del terror. Leo mucha literatura de terror, pero bueno, la gente le ha llamado la atención. Y este libro lo podemos encontrar en el Fondo Mixto de Cultura y de las Artes de La Guajira. Entonces, nosotros tenemos ahorita, para el 22 al 27, tenemos un evento local sobre encuentro de la palabra y la lectura con el Banco de la República, y allí vamos a promocionar la obra, vamos a tener encuentro pues con escritores. La idea es que nos unamos, porque nosotros teníamos un encuentro de escritores guajiros en el Molino y eso se perdió, y queremos retomar nuevamente después de pandemia, pues retomar nuevamente ese encuentro, que necesitamos encontrarnos, Tavo, necesitamos leernos, necesitamos hacer un ejercicio de la palabra. Yo en estos momentos lo estoy haciendo, estoy trabajando La Vorágine de José Eustacio Rivera con estudiantes de bachillerato de Eso la te iba a básica preguntar. secundaria. Estoy haciendo ese ¿Qué ejercicio. rangos, qué rangos de edades pueden acceder a la lectura de este libro? Y por favor, regálanos un párrafo antes de finalizar con el en vivo, un párrafo abrebocas, un abrebocas. Perfecto. Este libro de cuentos es para adolescentes prácticamente. Yo lo trabajo con estudiantes de octavo, noveno, décimo, 11, porque es un libro, y también para adultos. No es un libro para niños, porque mi lenguaje es un lenguaje muy erótico, está lleno Bien. también de mucha palabra y de un lenguaje muy sensual, podemos decirlo. Pero bueno, para niños no lo recomiendo, sino para adolescentes que están en plena adolescencia. Vamos a leer un fragmento de este cuento que se llama Delirio. Este cuento narra la historia, bueno, el cuento de un joven que se va a vivir a Barranquilla y no tiene cómo pagar la pensión, Lo pero con leí, la lo leí, lo señora leí. del pensionado, ahí está, la señora del pensionado, pues se quiere pagárselo de otra manera. Delirio. Cobrárselo de otra manera. Cobrárselo de otra manera. La señora Magali tendría unos 50 años de edad. Era una hembra casi perfecta, pensaba yo entonces. Lo que más me perturbaba de ella era la piel, de un blanco alucinante. Alguna vez, un poco en secreto, oí decir que era diabética. Poca atención me mereció aquello frente al cuerpo que en la blancura se moldeaba. Lástima la juventud y la timidez de aquellos días. No fui capaz de insinuarle siquiera las emociones que ella en mí despertaba. A otros compañeros le ocurrió igual, aunque yo fui el último en llegar a la pensión y el primero en irme de allí. Reconozco que soy tímido, todavía casi no hablo,
pero me gusta la literatura y por eso me he perdido de cosas maravillosas, pero he podido escribir para que ellas regresen. Desde ya estás invitado al espacio de su librero que está brindando la Universidad del Magdalena a través de su Filmar 2024 a finales de octubre y principios de noviembre. Muchísimas gracias, Leimedis de Jesús Castillo Mendoza, por esa obra tan importante. Ya esos dos cuentos que referenciaste me los he leído, me los he gozado y realmente sí, lo dije en la anterior publicación, un embrujo se siente, la magia de La Guajira se siente dunaria, y la ciudad de las dunas, podríamos decirlo. Éxitos con tu publicación y muchas más. Saludos, Gustavo Arrieta, de verdad, y para este año, a final de año, ya tengo una nueva obra que viene posiblemente, vamos a publicar, y bueno, vamos a ver, aquí hay convocatorias departamentales de cuento y novela, y posiblemente pueda concursar, por ahí tengo un libro inédito, el libro pues tiene un posible título que se llama El sabor de la noche, viene con prácticamente 9 cuentos de Dunaria y ahí estamos, pendiente a seguir avanzando y seguir construyendo literatura aquí en La Guajira, ayudando a la gente, promocionando, acercándome al libro, a la biblioteca y ayudando a los jóvenes a que también se empeñen en el ejercicio de la escritura como oficio. Fantástico. Limedis, Castillo Mendoza, nuevamente muchísimas gracias, Limedis, por compartirnos este espacio de su librero. Un encuentro literario con los catálogos de textos que están allí publicados y que necesitan ser promocionados y obviamente adquiridos por el gran público lector del Gran Caribe y nuestra gran nación. Nos vemos la próxima y gracias.